Perdón. Bien, chicos, pues vamos a empezar. Ayer estábamos viendo ya las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Lo único que vimos fue estática, profesora. Ajá, sí. Son las condiciones de equilibrio. Ah, sí, esas. Bueno, estábamos viendo la primera condición de equilibrio y se refiere al equilibrio de traslación, en donde dice que para que un cuerpo se mantenga en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que actúan en X y la sumatoria de fuerzas que actúan en Y es igual a 0. Habíamos comentado, me faltaba aquí ver uno de los diagramas, ya está aquí puesto. Y entonces nosotros tenemos estos casos. Uno en donde nada más actúan dos fuerzas, la fuerza de tensión que está ejerciendo la cuerda y el peso del objeto que están en sentidos contrarios. Estos tienen que ser iguales para que el objeto se mantenga en equilibrio de traslación. En el segundo tenemos una fuerza de tensión que está hacia el techo y una que está hacia la pared. En la tercera, las dos están hacia la pared, pero tienen el mismo ángulo. Y el cuarto, pues tenemos un esquema que nos da un triángulo. Aquí tenemos una fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la que jala. La fuerza de compresión es la que empuja. Entonces, nosotros aquí tenemos una fuerza de tensión que sería la que está en diagonal y una fuerza de compresión que sería la que está horizontal, ambas sosteniendo el objeto, y entonces tenemos tres fuerzas que están actuando: la de tensión, la de compresión y el peso del objeto. Y por último, la que me había faltado graficarles el día de ayer era esta, en la cual nosotros tenemos dos fuerzas de tensión, pero las dos tienen ángulo. Ahora bien, lo que ayer les comentaba era que algo importante en este tema es que ustedes sepan trasladar estos esquemas a un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre no es más que el plano cartesiano, y que ustedes sepan representar cuáles son estas fuerzas. Entonces, en el primer caso, pues tenemos esta fuerza que va hacia arriba, que representa la fuerza que está ejerciendo el cordel para sostener el objeto. Y la flecha hacia abajo corresponde al peso del objeto, que siempre tiende a ir hacia abajo, perdón. En el segundo caso tenemos una, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Ok. En el segundo caso tenemos una fuerza que está hacia el techo y una fuerza que está en línea recta hacia la pared. Y entonces nuestros vectores serían estos. Este que está indicando, la flecha indica el sentido en que va a ejercer nuestro cordel la fuerza. Y por último, pues tendríamos el peso del objeto. En el otro caso, pues si se fijan, la figura va a ser la misma, nada más que lo que quiero resaltar aquí es que aquí el ángulo está con respecto a X, perdón, a Y, y aquí está con respecto a X. En el caso que me den el ángulo con respecto a X, es el mismo ángulo que voy a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes dibujan aquí su plano, pues este ángulo y este ángulo son iguales porque son alternos. Entonces, este ángulo, cuando me den el ángulo con respecto a X, que es el que siempre hemos estado trabajando, nosotros vamos a manejar el mismo ángulo. Por ejemplo, aquí me dan 40, yo voy a trabajar 40. Pero en el caso en que me den el ángulo con respecto a Y, entonces tengo que buscar el complementario. Si este valiera 40, entonces yo tengo que trabajar un ángulo de 50.
que sería el complementario. Si este valiera 30, yo tendría que trabajar con un ángulo de 60. Si este valiera 45, pues también son 45. Y el otro vector que sería horizontal y finalmente el peso del objeto. Esos son los vectores que están trabajando en este caso, en mi esquema. Y por último, tendríamos este vector y este. Este me representa esta fuerza, este me representa esta fuerza y el peso del objeto. Y la diferencia con este es que en este vamos a tener que los dos tienen cierto ángulo y el peso del objeto, que ese sí va hacia abajo. Y esto me va a marcar los 3, el 2, 3 y 4 se resuelven igual, no importa el sentido que vayan. Lo que puede cambiar es este vector para acá y este vector para acá, este vector para acá y este para acá. Depende de mi figura. Es decir, si yo, hagan de cuenta que volteo a 180 grados mi figura, ¿sí? Que este objeto estuviera a la izquierda y este hacia la derecha, entonces mi sistema quedaría al revés, que eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Lo importante es que ustedes sepan pasar este vector aquí y el peso. Este vector aquí, este vector acá y el peso. Y así sucesivamente. Ahora bien, estos 3 vectores se van a resolver de la misma manera, no así este. Este necesitamos una ecuación de sustitución. Pero estos son muy fáciles. Y ahorita vamos a ver cómo se resuelven. Como vamos a ver, se los hice paso por paso. Primero lo vamos a trabajar así y después lo vamos a hacer en la otra pantalla. Déjenme pasar esto para acá. Bueno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a agarrar el segundo caso. El primer caso, pues ya saben que si este mide 100, este tiene que medir 100. Si este mide 60, este tiene que medir 60 a fuerza. Porque si no, no estamos hablando de que la suma de las fuerzas que están actuando aquí sea igual a 0. Y lo que me establece mi condición de equilibrio es que aquí dice, para cumplir con la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Si damos valores al esquema que estábamos viendo en la parte de arriba, yo tengo que el peso del objeto tiene 100 newtons, el ángulo con la horizontal es de 40 grados, y analizamos qué componentes están en X y qué componentes están en Y. Entonces, ya este diagrama ya lo hicimos. Y entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, ¿cuáles vectores están actuando en X? Pues de estos vectores, los que están actuando en X es este y este. El peso nada tiene que ver con la X, porque está en línea recta y va hacia abajo. Entonces, yo les puse nombres aquí para identificar, a qué nos estamos refiriendo. Le puse tensión 1 y tensión 2. Le pueden poner F1, F2. ¿Los pueden invertir? Sí. Lo importante es que aquí ubiquen a cuál de los dos se están refiriendo. Entonces, yo le puse T1 y lo voy a poner aquí. Aquí está actuando este vector y como está sobre el eje de las X, ya vimos en vectores que todo este valor va a ser para X, no tiene componente en Y. ¿Qué otro vector? El T2 sí está actuando en X, pero únicamente su componente en X. Si recuerdan que en X será coseno del ángulo menos T2. ¿Por qué menos? Porque la componente de X de este vector está sobre las X negativas, está a la izquierda. ¿Sí queda claro esto? No. Más o menos. No lo puede repetir, por favor.
Vamos a ver. Vamos a nombrar a esta que está en la horizontal T1, ¿sí? Y esta que está inclinado es T2. Ahora bien, ¿cuál es la componente de este vector que le llamamos T1? ¿Cuál es la componente en X? Pues es todo, ¿no? Entonces aquí lo anunciamos. T1 es todo para X. Y luego, esta componente, parte de este vector, está actuando en X. ¿Cuál es esa parte? Pues su componente en X. ¿Cuál es el componente en X? Es coseno del ángulo por la componente. Si quieren llamarle fuerza, la pueden llamar fuerza. Entonces, ¿qué parte de este vector está actuando en X? El coseno del ángulo por la fuerza. Si recuerdan esto, que es lo que vimos, la componente en X en los vectores anteriores. Entonces, ¿qué vectores? El Y está, que es el peso, ¿está actuando en Y, en X? No, claro que no, porque está actuando en Y. Entonces, todas las componentes que están actuando en X es esta. T1 y coseno del ángulo de T2. Profesora, ¿por Sí. qué en X tiene menos T2 y en Y T2? Okay. Para que se resten y den cero, ¿no, maestra? Permítanme. Este signo se lo doy porque está del lado de las X negativas. ¿Ok? Y aquí es positivo porque está arriba, entonces la Y va a ser positiva. Por eso tienen esos signos. ¿Como con los vectores? Como exactamente. Okay. Este tema es la aplicación de vectores. Es lo mismo que vimos en vectores, pero aplicado ya a algo que nosotros podemos observar, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí esta T2, perdón, la componente en X es la que yo voy a poner aquí, coseno del ángulo menos T2, o pueden poner menos coseno del ángulo por T2, como quieran. Pero lo que sí es importante es que sepan que este resultado les debe dar negativo porque está del lado de las X negativas. Si mi vector estuviera al revés, es decir, si la X estuviera acá y acá, entonces sería menos T1 por coseno del ángulo por T2. Pero en este caso, ahorita, tenemos esta positiva y todo es para X. Y esta, la componente de X, que es coseno del ángulo por T2, porque está negativo, porque está del lado de las X negativas. Esta suma de este con este me debe de dar 0. Y luego vamos a ver cuáles vectores están actuando en Y. Este vector no tiene componente en Y, ya dijimos. Me voy a este y entonces yo voy a tener que este va a tener una componente en Y que es igual a seno del ángulo por T2 y va a ser positivo porque está arriba. Y el peso del objeto va a ser negativo porque está hacia abajo y toda la componente del peso va a ser para Y. Entonces, ¿qué vectores están actuando en Y? Pues el peso y es negativo porque está hacia abajo. Y el seno del ángulo, que es la componente en Y de este vector, que sería T2. Esto, aquí yo estoy estableciendo qué vectores están actuando en X y qué vectores están actuando en Y. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Según yo no. No, creo que no. No, maestra. Ok, entonces, No, maestra. ya que tenemos establecido esto, pues entonces hacemos las operaciones. Tratamos de hacer operaciones. Bueno, espero que esté claro esto. Fíjense, yo establezco T1 más, y no sé por qué puse este será, coseno de 40 menos T2 igual a 0. T1 más 0.766 por T2. Y es todo lo que tengo. No puedo hacer más operaciones más que esto, que sería el ángulo, el coseno del ángulo, y es todo el dato que tengo. Aquí ya no tengo ningún otro dato para trabajar. Aquí lo que me preguntarían en este problema es, ¿cuáles son las fuerzas de tensión
que deben ejercer los cables para mantener el cuerpo en equilibrio. Entonces yo establezco esto y lo único que puedo hacer con el primero sería T1 más coseno del ángulo por menos T2 es igual a 0. Eso es lo único que puedo hacer. No puedo hacer más operaciones porque nada más tengo un solo valor. Entonces me voy a establecer acá y digo, bueno, aquí tengo el valor del peso que sería menos 100 newtons. Tengo el seno del ángulo que lo puedo calcular que sería seno de 40 por T2 es igual a 0. Y entonces al hacer esta operación pues me da 0.642 por T2 y tengo el valor del peso. Esto me debe de dar 0. ¿Qué es lo que hago? Pues despejo T. Y para despejar T paso el 100 newtons del otro lado, lo voy a pasar con el signo contrario que sería positivo. Y este que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y entonces tengo que T2 va a ser igual a 100 newtons entre 0.642 me da un total de 156.25 newtons. Ya tengo, fíjense, el valor de T2. Entonces, ya con este valor, yo, como les indico aquí, me regreso a mis X y ahora tengo el valor de T2. Entonces, despejo T1 y voy a pasar para el otro lado, perdón, despejo T1 o despejo o me llevo T2 negativo, me lo llevo para el otro lado y ya sé que T2 es 156 por 0.766, me va a dar menos 0.119, me lo llevo para el otro lado con el signo contrario y voy a obtener el valor de T1. Por favor, revisen, vean esto y me dicen en dónde les surge dudas. Sí, Newton. Primero, velo, por favor. Ay, regreso. Ay, ¿dónde está? Espérenme un segundo. Revísenlo, por favor. Vean lo que hicimos y ahorita me dicen en dónde tienen dudas para que lo podamos hacer de manera gráfica. Mientras lo revisan, denme un minuto porque voy a quitar un agua. Bien, ¿sí se entiende lo que trato de explicar aquí? Sí, pero tengo una duda, maestra. Sí. ¿Por qué es seno y coseno de 40? Porque es el valor que le dimos aquí atrás. Aquí les puse, para cumplir la primera condición de equilibrio, la sumatoria de X es igual a 0 y sumatoria de Y. Vamos a dar valores a este ejercicio. Yo les estoy diciendo que el peso de este objeto en este momento, le estoy dando un valor de 100 newtons y que T1 tiene un ángulo con la horizontal de 40 grados. Por eso estoy tomando 40 grados. Ok. Si yo le diera otro valor, bueno, pues lo vamos a trabajar con otro valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos es que primero... Sí. Sí, dime. Es que a mí mi computadora, no sé si podría dar una breve explicación de lo que está viendo. Ok, claro.
Mira, estamos viendo las condiciones de equilibrio. Ayer yo les presenté estos diagramas, excepto el último, pero les presenté estos diagramas y les dije que esto es importante. La primera condición de equilibrio establece que para que estos cuerpos, en este caso, estos cuerpos se mantengan en equilibrio, es decir, que no se muevan, ni se suben, ni se bajen, ni se vayan para un lado o para el otro, es necesario que toda la suma de fuerzas que actúa en X y la suma de fuerzas que actúa en Y sea igual a 0, para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces, aquí lo que estamos tratando de ver, ¿cuál es el valor de las fuerzas que están actuando aquí para que estos cuerpos se mantengan en equilibrio? Para esto, lo primero que hicimos fue transportar estos esquemas a un plano en donde me representen los vectores que están actuando en ella. En este caso, tenemos que este vector está representado aquí, este vector o este cordel está representado por este vector y el peso del objeto está representado por este vector. En todos los casos, explicábamos, es lo mismo. Nosotros podemos darle un giro a esto y entonces mi plano quedaría invertido o quedaría, por ejemplo, en este caso, en el que los dos vectores tienen un ángulo, quedaría de esta manera. Lo primero que tenemos que saber es interpretar estos diagramas en mi plano cartesiano, que me dice la primera condición que yo tengo que llevar mis esquemas a un diagrama de cuerpo libre, que es precisamente un plano cartesiano. Una vez que ya entendimos cómo se trasladan estos vectores, que espero ya no tengan duda, nosotros lo que establecemos ahora es mi condición de equilibrio que me indica, déjenme borrarle de una vez este de cera, ¿sí? Entonces me indica cuáles son los vectores que están actuando en X y cuáles vectores están actuando en Y. En este caso, yo tengo este diagrama está representado, este esquema está representado en este diagrama de cuerpo libre. Este ya no me interesa, yo lo puedo quitar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que si lo quito, ya este ya lo puedo eliminar, ya no me importa, porque ya está graficado aquí. Ya lo que me importa es resolver este sistema de vectores. Aquí ya lo que estamos hablando es qué vectores están actuando y cuáles tengo valor y cuáles no tengo valor. Ahora bien, yo como establezco, pues establezco sumatoria de X y voy a ver cuáles de estos vectores están actuando en X. Este vector que yo le llamé T1 es todo para X porque está sobre la horizontal. No tiene componente en Y. Por lo tanto, lo pongo aquí, T1, en X. Y luego, de este vector, sí tiene componente en X. No es todo el vector, pero su componente en X es el que está actuando acá. Por lo tanto, ya sabemos que el coseno del ángulo por la fuerza me representa la componente en X. Es lo que estoy estableciendo aquí. Coseno del ángulo por T2. Y le pongo negativo porque está del lado de las X negativas. ¿Este vector tiene componente en X? No, está sobre Y, por lo tanto no tiene componente en X. Entonces son todas las fuerzas que están actuando en X. Esto me debe de dar 0 para cumplir la primera condición de equilibrio. Y luego me voy a analizar qué vectores están actuando en Y. Ah, bueno, en Y está actuando el peso y es negativo porque está hacia abajo. Este tiene componente en Y, ya dijimos que no. Este tiene componente en Y, sí. ¿Y cuál es la componente en Y? El seno del ángulo por T2. El T2 es la fuerza total, el seno del ángulo es la componente en Y de esa fuerza. Esta suma de estos dos me debe de dar 0. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces. Sí, profesora, gracias. Ok. Ahora lo que sigue es que
Y una vez voy a quitar esto de cera. No sé de dónde lo saqué. Ok. Aquí ahora tenemos que T1 va a ser, perdón, aquí lo único que estoy haciendo es volver a reafirmar cuáles son las componentes en X y cuáles son las componentes en Y. Si se fijan, todo lo que está para X lo resolví de este lado y todo lo que está para Y lo resolví de este lado, que es el lado negro. Bueno, yo establezco ya valores. T1, no conozco su valor, lo pongo como T1, más coseno de 40 menos T2. El coseno de 40 lo puedo calcular, aquí está, es 0.766, pero no tengo el valor de T1, entonces lo dejo enunciado, y T2 lo dejo enunciado también, porque tampoco conozco su valor. De hecho, eso es lo que me están pidiendo que yo calcule. Pues ya, con X no puedo hacer nada por el momento, me voy con Y. ¿Qué tengo de Y? El peso lo conozco, sí lo conozco. Es menos 100 newtons. Conozco el ángulo. Puedo calcular el seno del ángulo. Aquí lo estoy calculando. Entonces, fíjense ya, aquí tengo 100 newtons. Aquí me faltó el signo más. Más el coseno, el seno, que es 0.662 por T2. Ya lo único que tengo de incógnita es la T2, pues la despejo. T2, paso para el otro lado, este que está restando va a pasar sumando, y este que está multiplicando lo paso dividiendo. Y obtengo el valor de T2. Ya aquí tengo el valor de T2 y, como dice el recuadro, voy a sustituir ese valor de T2 en mi ecuación en donde no podía trabajar. Ahora ya tengo este valor de T2, ¿sí? Y en este caso, esta ecuación me debe dar negativa porque está del lado de las X negativas. Por lo tanto, es 0.766 por menos 156.25, me va a dar un valor de menos 119.6877. T1 menos 0.119 me debe de dar 0, pues entonces paso para el otro lado con el signo contrario y obtengo el valor de T1. Y así se resuelven todos los problemas cuando tenemos una componente inclinada y la otra horizontal, que son estos casos que yo les mostré, el 2, el 3 y el 4. Se resuelven de esta manera. ¿Queda claro esto? Sí, maestra. Sí, maestro. Sí, profesora. Ok. Antes de empezar a ver este que ya es un poco más complicado, vamos a resolver otro ejercicio de estos. Pero ahora lo vamos a invertir de lado para que les quede este de este lado y este de este lado. Permítanme un segundo y ahorita les comparto de dónde lo vamos a sacar. Dice, ¿lo alcanzan a ver?
Sí, profesora. Maestra. Dice, un semáforo de 100 kilogramos se encuentra sostenido por una estructura como se muestra en la figura. El ángulo que se forma es de 30 grados, determina la tensión que deberá tener el cable y la compresión de la barra para que el semáforo se mantenga en equilibrio. Bueno, entonces lo que tenemos es este gráfico y no me va a dar al revés, me va a dar igual. Tenemos esto y vamos a ver cómo se resuelve. Ok, déjenme. Cópienlo, por favor, para poderlo quitar. Ok. Les voy a dejar de compartir esta pantalla para que podamos resolver este ejercicio. Bien. Bien, pues tenemos ya nuestro gráfico aquí. Me falta unir esto, pero si lo uno, bueno, voy a intentarlo unir a ver si no se borra. Si se borra, lo voy a dejar así. Bueno, ya está. No se puede unir. Es que si lo uno con la rayita, se me borra el plano. Entonces, así quedaría mi plano. ¿Estamos de acuerdo? Este sería la fuerza de tensión. Esta sería la fuerza de compresión. Ahora le voy a poner T y ahora le voy a poner C. ¿Por qué le estoy cambiando el nombre? Porque lo que me interesa es que ustedes ubiquen a quién se está refiriendo mi plano, ¿sí? Ahí tengo ya la C y tengo el peso del objeto. Bueno, si se fijaron, a mí no me están dando el peso, me están dando me están dando la masa. ¿Cómo lo sé? Porque me están dando kilogramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el peso. Ya dijimos que el peso es igual a masa por gravedad. Peso va a ser igual a masa por gravedad. ¿Ok? Ahorita se dibuja, es que no sé por qué se tarda esto. Ok, entonces ya una vez que yo ya calculé el peso, no se dibujó, vamos a volverlo a intentar. Masa
Serían 981 newtons, maestra. ¿Ok? 981 newtons. Sería el peso es igual a 981 newtons. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos el peso, que sería 981 newtons. Ahora, lo primero que tenemos que establecer es cuántas de estas fuerzas están actuando en X y cuántas están actuando en Y. Un segundito, a ver si se carga y quiere. Bueno, entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a toda la fuerza de compresión, que sería positiva, menos el coseno de, ¿cuánto dijimos que vale el ángulo? 30, ¿verdad? 30 grados. 30. 30 grados por T. Ok, ahí sería esto. ¿Por qué no me escribe? Sería C más coseno de 30 por T. Esto es igual a 0. Eso es lo que tendría. Bueno, aquí no quiere escribir esto. No sé qué le pasa. Ya saben que a veces se pone toda loca. Bueno, entonces aquí tendríamos que las fuerzas que están actuando en X sería toda la fuerza de compresión. Yo le puse ahorita C. Y tendríamos que sería el coseno de 30, que es el valor de los grados que me están dando, por la tensión. Y debo de considerar que este valor me debe de dar negativo, porque está del lado de las X negativas. Pueden poner menos coseno del ángulo por T, o bien poner menos T. Profesora, Sí. ¿por qué está del lado de las X negativas si yo veo a C del lado derecho en el cuadrante 1? La C sí. Pero ella está hablando de la T. Ajá, pero el coseno de 30 por T está del lado está a la izquierda. Perdón, Ajá. perdón. Sí, T. Esto me debe de dar 0. Y luego voy a ver cuáles son las componentes en Y. En Y, C no tiene componente en Y. Entonces me voy a T, y T sí tiene componente en Y de esto, y que sería el seno de 30 grados por T menos el peso. Eso me debe dar 0. ¿Sí? Así escríbanlo, por favor, que sería menos P más seno de 30 por T, igual a 0. Y lo mismo, vamos a resolver. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, sería menos P más el seno de 30 por T. Esto me debe dar 0. Eso es lo que tendríamos. Y ahora, pues igual que en el caso anterior, no podemos trabajar con X en este momento porque lo único que conocemos es el valor del coseno de 30, que sería 0.866. Y tendríamos C más 0.866 por T1. Esto me debe dar 0. Y obviamente el coseno de 30, que es menos 0.866 por T, debe ser negativo porque está del lado de las X negativas. Y en el caso de los de Y sería menos P. Escribe esto.
Bueno, menos P más seno de 30 por T1 es igual a 0. Y ahí sí podemos hacer operaciones. Tendríamos que el peso que me dio 910 newtons lo pasamos para el otro lado sumando y el punto 866 lo pasamos dividiendo. Y entonces obtengo el valor de T. Maestra, es que la verdad no, bueno, es que no le entendí ahorita con este No, ejercicio. yo tampoco lo estoy No entendiendo. sé si así le como lo diciendo. podré explicar otra vez porque la neta ya me hice bolas. Yo no El sé dónde resultado sacar sería- Es que como no lo 900. está escribiendo, por eso no le entendemos. Bueno, no le Ajá. entiendo. Ajá. Sí, El sí, resultado sería 1960 newtons, maestra. déjenme ver hoy. Miren, ¿qué vamos a hacer? Les voy a ir, ahorita tengo problemas con esto. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir esta pantalla y lo vamos a trabajar con el otro. Bien, lo vamos a hacer sobre el ejercicio que hicimos anteriormente. Creo que va a quedar mejor. Y si no, mañana se los explico, ya que arregle mi máquina. Aquí está. Bien. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Bueno, lo que hicimos ahorita es que nos quedó un esquema igual a este. ¿Están de acuerdo? Sí, Bueno, ahora, cuando nosotros planteamos cuáles de estos vectores están actuando en X, nosotros tenemos que aquí sería, lo voy a cambiar, C, menos el coseno del ángulo por T sin el 2. Eso sería, vamos a quitarlo de aquí ahorita, ¿ok? Mis vectores son estos, que son igualitos al ejercicio anterior. Entonces, lo que tenemos es coseno más el coseno de, perdón, la fuerza que estamos llamando de compresión, que sería esta, más el coseno del ángulo por T1, que sería la componente en X de este vector. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. Esto me debe sumar 0. Eso es la condición de equilibrio con respecto a X. Y con respecto a Y, vamos a ver qué vectores de estos tres están actuando en Y. Sería el peso del objeto, que sería este vector. Es negativo porque está hacia abajo. Y tenemos el seno del ángulo por T2, que sería este vector. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto me debe de dar 0. ¿Ok? Ya obtuve el 0. Ahora voy a calcular. Aquí ustedes tienen 910, ¿me dijeron? 980, ¿no? 980, creo. Perdón, 980. Ajá. 980 newtons y sería el seno de 30 por T sin el 2. ¿Ok? Así quedaría. Y aquí tendríamos 980 también. 980 más, aquí les da 0.5, ¿no? Sí. 0.5, ¿ok? 0.5. Esto es igual a 0. Y entonces, esto sería 0.5
por T me daría 980. Y entonces despejando tendría aquí, uy, esto no lo puedo cambiar. 980 entre 0.5 les da ¿cuánto? 1960. 1960. 1960. Y suprimimos lo demás. Hasta ahí. ¿Ok? Hasta ahí ahora sí que está quedando claro esto. Sí. ¿Cómo Ahora. sacaron el peso o el newton? Es que me perdí ahí solamente en eso. ¿Cómo sacaron el peso? Aquí, en lugar de esta cantidad, pusimos 980 entre 0.5. Ah, ok. Es que esto no lo pero puedo- el peso se El peso, saca ajá, de es 950. 100 por 9.8, creo que vale la gravedad. Ajá, Ah, es ok. la masa por la Sí, gravedad. por la gravedad. Gracias. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si me dan masa o me dan peso por las unidades? En este caso decía el problema que el semáforo pesa 100 kilogramos. Entonces me están dando masa y yo necesito peso. Ajá. ¿Por qué? Porque la masa es una cantidad escalar y no se puede trabajar en vectores. Y yo necesito el peso, que es una fuerza. Si recuerdan, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, y entonces yo necesito esa fuerza, por lo tanto multiplico la masa por la gravedad, que es 9.81, y obtenemos el peso. En este caso, obtuvimos el peso de 980 newtons. Y entonces ya obtuvimos el valor de la tensión. Ahora yo voy a sustituir ese valor de tensión. Aquí es 30, en nuestro ejercicio es 30, y T2 va a ser un valor de 1960. Entonces, aquí es 0.866 por T2, y aquí tendríamos este valor que sería 0.866 por 1960. 1960. ¿Sí? Y entonces ya multiplicamos este por este y nos da, ¿qué valor les da aquí? 1697.36. 697 punto, ¿qué? 36. 36. Multiplicamos este por este, que sería el coseno de 30, y entonces nos va a dar un valor de 1697.36 newtons, y este es como menos T1, perdón, que aquí sería C, aquí sería C, aquí sería C también, y C. ¿Estamos de acuerdo? Porque, bueno, sin el 1, porque nada más hay una fuerza de compresión, pero ya no quiero borrarlo más. Entonces tendríamos C menos 1697 me debe dar 0, pues despejamos este para el otro lado, lo pasamos con el signo contrario y entonces obtengo el valor de T1, que sería 1697.36 newtons. Entonces aquí, fíjense, ya sustituimos este valor, estos valores, por los que nos están presentando ahí. En el caso de la tensión, sería, en el caso de la tensión sería 1960, y en el caso de la compresión, 1697.36. ¿Ahora sí les queda claro? Bueno, Sí, quedó más claro. Maestra, ya nada más, en la parte final tengo como una duda. ¿No decía Sí. que la suma de las fuerzas tenía que ser 0 o algo así? Bueno, Sí, esa es como mi confusión. Ok, la suma de las fuerzas en X es 0. Y la suma de las fuerzas en Y es 0. La suma de las dos no. La suma de las fuerzas en X por separado y la suma de las fuerzas en Y por separado. ¿Esto qué significa? Entonces, solo lo tienes que igualar a 0, ¿no? Lo tienes que igualar a 0, pero la X por su lado y la Y por su lado.
Ah, ok, y ya las Porque- fuerzas varían para que se igualen a cero. Claro, Se ¿por podría qué? decir, ok. Porque tú cuando trabajas las X estás hablando en sentido figurado que nos vamos a la derecha o a la izquierda, o bien hacia el este o hacia el oeste. Esa sería la X. Y tu Y es que vayan al norte o al sur. Esas fuerzas pueden ser verticales y entonces las fuerzas tienen que sumar 0 para que tu cuerpo se mantenga en equilibrio. Si el norte o hacia arriba supera a la de abajo, se va a elevar el objeto. Si el objeto supera esa fuerza, se va a caer. Ahora, si tu fuerza horizontal la jala más de un lado, pues se va a ir hacia ese lado. Si la jala para el otro, se va en sentido contrario. Pero esas fuerzas tienen que ser iguales para que se mantenga en equilibrio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos que esta multiplicación debe de ser igual a esta para que se mantenga en equilibrio. Simplemente lo pasamos para el otro lado. Aquí está restando, va a pasar sumando. Es lo mismo que esto. Esta fuerza debe ser igual a esta para que esto se mantenga en equilibrio. Si estuviera horizontal, pues entonces esta fuerza tendría que ser igual a esta. Por lo tanto, la componente de este valor debe de tener el mismo valor que esta para que se mantenga en equilibrio horizontal. Y esta tiene que ser igual a la componente de esta para que para que estén en equilibrio tanto en X como en Y. Pero no la suma de las X y Y deben dar 0. Debe de dar 0 la suma de X y la suma de Y por su lado. ¿Sí quedó claro esto? De todas Sí, sí, maneras, maestra. mañana vamos a hacer ejercicios al respecto. Recuerden que para el jueves deben de tener sus ejercicios completos de la tarea que está pendiente, por favor. Bien, pues llegamos hasta aquí. Que tengan un buen día. La tarea pendiente es la que dijo que era para el jueves, ¿no, profesora? Sí, para el jueves. Gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Perdone, ¿qué es para el jueves? La tarea donde la clasificación de cantidades fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales. Ah, vale, gracias. Es que Las tuve que tienen irme. que tener a la mano. Sí, ya la tengo, gracias. Ok.